Jesús, tú eres mi Dios, mi sol, mi sombra, mi luz y mi esperanza. Vamos a abrir la escritura en Mateo capítulo 5, versículos 21 y 22. Evangelio de Mateo, San Mateo capítulo 5, versículos 21 y 22. Dice así: oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno. Hoy vamos a hablar de la ira, del enojo. Quiero decirte que la palabra ira, enojo son sinónimas, es lo mismo. Airarse, enojarse, es lo mismo. Y hoy vamos a tocar ese tema. Vamos a hacer una oración. Padre, gracias te damos por la oportunidad que nos das nuevamente de estar aquí reunidos en tu nombre. Gracias, Padre, porque eres bueno. Gracias porque nos diste la vida el día de hoy y nos permites venir a tu presencia, a alabarte, a escuchar tu palabra, Señor. Padre, yo te ruego que en esta hora tú me uses, Señor. Tú pongas las palabras en mi boca, Padre. Me ayudes a predicar tu palabra con denuedo. Padre, abras el entendimiento, Señor, abras la mente de los que has traído hoy. Y sobre todo me ayudes a hablar tu palabra con claridad, Padre, que pueda yo expresar claramente lo que tú quieres hablar hoy. Úsame, por favor, Padre, te lo ruego, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, Señor. Bien. Bueno, algunas cosas que comentar de estos dos versículos. Primero que nada, el Señor Jesús está tocando aquí el sexto mandamiento en estos versículos. Sabemos algunos, o tal vez todos, que para los judíos el mandamiento no matarás se cumplía expresamente cuando alguien pues asesinaba a alguien, se estaba agrediendo o estaba violando ese mandamiento. Mas sin embargo, aquí Jesús empieza como a enseñarnos un poquito más allá del mandamiento y empieza a hablar el significado completo de este mandamiento. Muchos tal vez se enojaban, se airaban, ¿sí? Y no veían ningún problema en esto. Mas sin embargo, el Señor Jesús empieza a hablar acerca de la ira, diciendo que no solamente era aquel que asesinaba a otra persona, el que era homicida, sino todo aquel que se enojaba contra su hermano, que le decía fatuo, que le decía necio. Déjame decirte que necio es una palabra que viene del orgullo. Tú eres un necio es una palabra indiferente y despectiva que viene del odio. Tal vez es una palabra que es muy común decir no seas necio. Mas sin embargo esa palabra, pues la Biblia sí la menciona claramente que no debemos de usarla. Aunque sea muy común, debemos de evitar usar esa palabra porque lleva a un contexto en sí. Quiere decir que le estás diciendo a esa persona orgullosa. Otra palabra que el Señor Jesús menciona es la palabra fatuo. Sí, la palabra fatuo tal vez no es una palabra tan común entre nosotros. De hecho, tal vez a lo mejor no sepas lo que significa. Mas sin embargo, la palabra fatuo significa falto de razón y buen entendimiento. Se aplica cuando a una persona se le hace sentir sus comentarios incoherentes o sin razonamiento alguno. Probablemente no sea una palabra tan ofensiva para nosotros porque no la conocemos o no la practicamos, pero si hubiera que relacionarla con una palabra que usamos más comúnmente, tendría que ser tonto o estúpido. Y sabemos que la palabra estúpido ya es una palabra más fuerte. Entonces ahí sí podemos ponerla en el debido contexto de lo que está diciendo Jesús.
Probablemente fatuo no es una palabra común, pero estúpido sí, sabemos que es una ofensa. La palabra estúpido significa que muestra torpeza o falta de entendimiento para comprender las cosas. Jesús está enseñando esto acerca del mandamiento no matarás, acerca de la ira, ¿sí? De la ira que puede haber en el corazón del hombre hacia otra persona. No precisamente tiene que llegar al asesinato para que haya ira en ese corazón, para que haya enojo en ese corazón. Es lo que Jesús está enseñando. Vamos a ver lo que dice el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 19. Dice así la Escritura: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Sí? Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Quiere decir que cuando nuestro corazón se llena de ira, se llena de enojo, ¿sí? En ese momento la justicia de Dios deja de operar en nuestra vida. Es lo que está diciendo el versículo. Y por eso es tan importante hablar hoy de este tema de la ira y el enojo. Este tema es muy importante porque es, si tú quieres, un pecado muy común en nuestra sociedad, ¿sí? Y aún en las iglesias. El pecado de enojo, el pecado de ira es un pecado que se practica aún dentro de las iglesias. Y es importante entender cuánto daño hace ese pecado, primero que nada, en nuestra vida y en la vida de los que nos rodean. Te decía que el pecado destruye. El pecado destruye y obviamente la ira también. Vamos a ver un ejemplo en el libro de Génesis, capítulo 4, versículos del 1 al 8. Mientras lo vas buscando, Génesis, capítulo 4, versículos del 1 al 8. ¿Sí? Estos pasajes están hablando de Caín y Abel. ¿Sí? Fueron los dos primeros hijos de Adán. Cuando estos hijos llegaron a ser adultos, Caín se hizo agricultor y Abel era pastor de ovejas. A Caín y Abel se les había enseñado la forma correcta de adorar a Dios. Sabían que Dios exigía la ofrenda de un animal inocente como sacrificio de sus pecados. Pero, y ahí está el pero, cuando llegó el tiempo de adorar al Señor, solo uno de los hermanos obedeció a Dios. Abel trajo un cordero como ofrenda, pero Caín trajo frutos de sus cosechas. Leamos el versículo. Génesis capítulo 4, versículos del 1 al 8. Dice: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de los más gordos de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta, y con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Aquí está, la Biblia nos está hablando del primer homicida aquí en la tierra. Se llamó Caín y mató a su hermano Abel. ¿Sí? Y lo mató porque primero se llenó de ira su corazón. Si tú lees el versículo 7, en la segunda parte, Dios le dice a Caín: el pecado está a la puerta, y con todo esto, a ti será su deseo, y tú
te enseñorearás de él. Este versículo, o esta segunda parte del versículo, nos debe de enseñar muchas cosas. Muchas cosas que con la ayuda de Dios yo quiero compartirles hoy. El pecado está a la puerta, y con todo esto a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Dios advirtió a Caín de las consecuencias de su ira. El mensaje de Dios para Caín era este: cuidado, tu ira es como un león esperando a tu puerta. Debes controlar tu ira, o ella te controlará a ti. Pero Caín no respondió a la advertencia de Dios. Sus celos hacia su hermano Abel se transformaron en odio y terminó asesinándolo. Caín se enojó contra su hermano Abel. Y déjame decirte que hoy día, en nuestra sociedad, aún entre hermanos, la ira y el enojo puede estar tocando a tu puerta. Hay excusas para no reconocer el enojo. Muchas excusas. Muchos se excusan diciendo que no están enojados. Cuando tú les preguntas, ¿estás enojado? No, no estoy enojado. ¿Sí? Así es mi semblante. Otros dicen, así es mi carácter. Así es mi temperamento. Pero tú los ves y los ves irritados, enojados. Pero cuando les preguntas te dicen, no estoy enojado. Déjame decirte que la Biblia coloca la ira junto con pecados como embriaguez, hechicería, adulterios y asesinatos. El mal genio simplemente no es aceptable en la vida de un cristiano. La Biblia dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, dice la Escritura. Filipenses 4:5 dice, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. El espíritu afable y apacible es de gran estima delante de Dios. ¿Qué quiere decir un espíritu afable y apacible? Quiere decir agradable y cordial en el trato, que no es brusco ni violento. Dime una cosa, cuando tú ves que una persona de todo se enoja, de todo reacciona violentamente, ¿a ti te dan ganas de estar cerca de esa persona? ¿Verdad que no? ¿Verdad que quieres evitarla? ¿Verdad que haces lo posible para no encontrarte con él? Pero cuando tú ves a una persona amable, cordial, que tiene buen trato, ¿qué haces? Te acercas a esa persona. Te acercas a esa persona. Porque ves pues, que no es enojón, que es tranquilo. Es el espíritu que Dios quiere en la vida, en los cristianos. Un espíritu afable y apacible. Es muy fácil disculparnos echando la culpa a otras personas por nuestro enojo. Y de repente podemos pensar y decir, es que si no me hubiera contestado, si no me hubiera dicho lo que me dijo, yo no hubiera reaccionado así. Buscamos siempre un culpable. Es que, ¿por qué tenía que llegar a esta hora?
Siempre estamos buscando un culpable para justificar nuestro enojo. Siempre tratamos de echarle la culpa a alguien. Es que mi hijo no obedece. Son muchas situaciones por las cuales culpamos a cosas externas para pensar que de ahí se deriva nuestro enojo. Pero el enojo no es un problema externo, el enojo es un problema interno, un problema en el corazón. Y la Biblia dice que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida, dice Proverbios 4:23. Entonces, el problema no está afuera, el problema está aquí adentro. La persona iracunda, la persona que se enoja fácilmente, su problema no está afuera, su problema está adentro, en el corazón. No son las circunstancias que lo rodean, sino lo que hay en su corazón. Los demás pueden decir o hacer cosas que me incomoden, pero nadie puede hacer que yo pierda el control, excepto yo mismo. O sea, nadie te puede obligar a que tú te enojes. Nadie te puede obligar a que tú te llenes de ira. Bien, ¿cómo se aplica el pasaje de Caín y Abel a nuestras vidas? ¿Cómo lo podemos aplicar esa ira descontrolada en nuestra vida? Igual a Caín, tenemos el león de la ira dentro de nosotros. Déjame decirte que el enojo o la ira es una emoción, como lo vamos a ver ahorita en el libro de Efesios. Es una emoción como lo es la tristeza, como lo es la alegría, ¿sí? Es una emoción. Pero es una emoción que si nosotros no sabemos canalizarla o no sabemos llevarla a Dios, se vuelve pecado. ¿Qué pasa cuando una persona permanece triste varios días? ¿Qué sucede? Se deprime, cae en depresión. Una persona que permanece triste constantemente, lo más seguro, si no sale de esa tristeza, es que va a caer en depresión, va a caer en algo más grave. Así es la ira o el enojo en el hombre. Vamos a ver la escritura en Efesios capítulo 4, versículo 26. Libro de Efesios, capítulo 24, versículos 26. Dice así la escritura, Efesios capítulo 4, versículos 26. ¿Ya lo tienen? Bien. Dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Ahí que, si tú lees este versículo, a lo mejor pareciera que se está contradiciendo o parece un juego de palabras, ¿sí? Podría yo decir, es que yo solamente me airé, no me enojé, me airé nada más. No, la Biblia dice airaos, pero no pequéis. No llegué al pecado, solamente me enojé, solamente me airé, no me enojé. O sea, pudiéramos interpretarlo así, aunque no es la interpretación correcta. No es lo que la Escritura nos quiere decir. Vamos a leer un poquito más arriba. ¿Sí? Fíjense desde el 22 lo que viene hablando el apóstol Pablo. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad
de la verdad. ¿A quién le está hablando? ¿A un impío o a un cristiano? A un cristiano, ¿verdad? Dice, y fíjense lo que se dice, 25, por lo cual, desechando la mentira, o sea, la mentira, dice, deséchala. Hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Y de ahí viene el versículo 26. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Por qué no dice desecha ahí el enojo? ¿Por qué no ahí mismo está diciendo, si tú lees después el 20, perdón, si lees el 28, dice, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. O sea, ahí dice que el que hurtaba no hurte más tampoco, que el que mienta no mienta más. Pero ahí toca el enojo o la ira de una manera diferente. Dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Qué será lo que está queriendo decir el apóstol Pablo en este versículo? ¿Será que está diciendo que ya no nos vamos a volver a enojar? ¿Cómo entenderían ustedes esto que está diciendo aquí el apóstol Pablo? ¿Será que el cristiano no se va a volver a enojar? ¿Será eso lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí en Efesios? ¿O más bien está diciendo que si te enojas no peques? Creo que eso lo está diciendo. Y después dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea, si estás enojado, no permitas que ese enojo llegue hasta el otro día. O hasta que termine ese mismo día, es lo que está diciendo. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Dice, ni deis lugar al diablo, después dice en el versículo que sigue. Pero ahí está hablando de un cristiano que se enojó, ¿o no? ¿Sí o no? ¿Por qué dice eso el apóstol Pablo? ¿Ustedes creen que los cristianos se pueden llegar a enojar? ¿Cuántos creen que sí? Pocos. A ver, levanten su mano. ¿Cuántos creen que sí? Bien, la mayoría. Pero, ¿qué es lo que nos enseña realmente la Biblia acerca del enojo? Si el apóstol Pablo está diciendo que el cristiano se puede enojar, Jesús está diciendo que todo aquel que se enoja contra su hermano, le dice fatuo, le dice necio, ¿sí? Está cometiendo homicidio, se está contraponiendo la Escritura. ¿Qué nos quiere enseñar el apóstol Pablo con este pasaje? Para entender un poquito más este pasaje, vamos a ir al libro de Jonás, capítulo 4. Tengo, hermana, gracias. Jonás capítulo 4. Si nosotros leemos arriba el título de cuando empieza el capítulo, dice el enojo de Jonás. Así dice empezando el capítulo. Vamos a leer, dice, pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Te pongo en el contexto, Dios envía a Jonás a predicarle al pueblo de Nínive, y Jonás se resiste a ir al pueblo de Nínive, a predicarles que se arrepienta. Si tú has leído el libro de Jonás, que te recomiendo que lo leas, Jonás huye en una embarcación, lo echan al mar, se lo traga una ballena,
y de ahí lo vomita. Entonces le dice Jonás a Dios, ¿no es eso lo que yo decía estando aún en mi tierra? Dice, por eso me apresuré a huir de Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada. Y se sentó debajo de ella a la sombra, hasta ver qué acontecería en la ciudad. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás, para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Fíjense, Jonás estaba enojado. Y Dios le pregunta y le dice, ¿haces tú bien en enojarte tanto? ¿Por qué Dios no lo castigó en ese momento? Sino pareciera que lo está consintiendo un poquito, apapachando un poquito, ¿no? Y le hace una sombra para él, ¿sí? Para que no le dé el sol, ¿sí? Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Dios le estaba preparando una enseñanza a Jonás, ¿sí? Por medio de esa plantita, para que él entendiera por qué lo había enviado a Nínive. O sea, en vez de reprenderle ese enojo que él tenía, Dios en su misericordia, en su compasión, ¿verdad?, quería enseñarle a Jonás por qué le estaba enviando a Nínive. Dice, y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio y viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba. Y deseaba la muerte diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo hasta la muerte. Porque, imagínense a Jonás ahí poniendo excusas, no, yo no estoy enojado, solamente estoy serio. O es que así es mi carácter. Es que así es mi temperamento cuando salgo a predicar. Imagínense a Jonás respondiéndole a Dios eso. Le dice, sí, le dice Jonás, mucho, me enojo hasta la muerte. ¿Qué nos enseña esto? Dios conoce el corazón de cada uno de nosotros. El problema en sí no radica en el enojo, sino qué vas a hacer tú con ese enojo. Por eso dice la Biblia, airaos pero no pequéis. Airaos pero no pequéis. El enojo puede llegar a tu vida, a la vida del cristiano. Por supuesto que sí. Pero ¿qué vas a hacer con ese enojo? Hay tres cosas que puedes hacer con ese enojo. Uno, podemos expresarla. Que eso es algo que es lo menos indicado. ¿Cómo podemos expresarla? ¿Has oído la palabra perdió el control? Muchos así expresan la ira, muchos así expresan el enojo. No solamente cristianos, sino aún gente inconversa, o la mayoría de la gente inconversa lo hace normalmente, ¿sí? Cuando nos enojamos tanto que deseamos arremeter contra alguien y herirlo, ¿sí?, a eso se le llama perder el control. Podemos querer agredir verbalmente
O sea, no solamente con golpes, sino con palabras podemos agredir a la otra persona, diciéndole algo que le haga sentir mal, ¿sí? Podemos también gritar, insultar, maldecir o incluso golpear. Esa es una ira descontrolada, totalmente. Totalmente. Y sucede. Y sucede muy comúnmente en la gente inconversa. Pero la enseñanza de hoy nos debe de llevar a eso. A aprender qué hacer con el enojo. Si la Biblia nos está diciendo airaos, pero no pequéis, es porque quiere que estemos preparados para ese momento. Dios le dijo a Caín, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Si tú te das cuenta, en el libro de Génesis, cuando Dios le dice que por qué ha caído su semblante, Dios le está hablando a tiempo todavía a Caín. ¿Sí? Vamos a Génesis para que lo veamos, por favor. Génesis 4. Génesis 4:6. Génesis 4:6 dice, entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, y ahí viene, el pecado está a la puerta. O sea, el pecado no le dijo, estás en un pecado. A pesar de que Dios ya había visto su semblante, no le marcó el pecado en ese momento. Le dijo, el pecado está a la puerta. Con todo esto dice, o sea, con todo esto, ¿qué le quiere decir con todo esto? Si tú entiendes que no está bien lo que hay en tu corazón, si tú entiendes que necesitas quitar eso, le dice Dios a Caín, con todo esto dice, a ti será su deseo. O sea, probablemente tenía que perdonar, no sé, ¿verdad? En ese momento él tenía que quitar eso de su corazón. No permitir que siguiera aumentando eso. Tú te enseñarás de él, le dice Dios a Caín. Eso es lo que hoy Dios nos quiere decir a nosotros. Aunque el enojo pueda llegar a nuestra vida, Dios nos ha dado el poder para enseñorearnos de él. Así como nos podemos quitar la tristeza, podemos quitar ese enojo. Pero si nosotros no lo hacemos, si nosotros actuamos como Caín, que es la enseñanza que Jesús quiso dar, o sea, no necesitas llegar a matar a tu hermano para que seas como Caín. Simple y sencillamente, el hecho es que si hay un enojo en tu corazón y tú no lo quitas o tú no haces lo correcto, ese enojo te va a llevar a un pecado. Y ese pecado se puede manifestar de muchas maneras. ¿Por qué llega esa ira descontrolada al hombre? ¿Por qué un enojo puede causar que el hombre se pierda completamente, se nuble? No sé si te ha tocado ver a personas muy tranquilas que cuando se enojan se transforman completamente. ¿Qué hace que esa persona tan tranquila se transforme completamente?
¿Qué hace que una persona que tal vez se vea muy amorosa se pueda volver una persona llena de odio, que refleja odio en su mirada? ¿Qué hace que llegue eso al hombre? Hay varias razones por lo cual viene esa ira descontrolada. Uno es la autocompasión, el amor propio, la autoexaltación, la obstinación, el orgullo, los celos, la autodefensa, la justicia propia. Algunos ejemplos. Alguien nos desprecia. Ser menospreciado o rebajado por los demás es una de las causas más comunes del enojo. Alguien dice algo desagradable o hiriente acerca de nosotros y nos enojamos por dentro. Nuestro orgullo ha sido herido. Esto es solo una de las muchas formas del yo, ¿verdad? Está hablando de que todavía está ahí el yo y que se enoja cuando se le menosprecia o se dice algo mal de él. También otro ejemplo es cuando no podemos salirnos con la nuestra. Somos obstinados y decidimos y estamos decididos a salirnos con la nuestra. Cuando alguien se nos opone y no podemos hacer lo que queremos, tal vez nos ponemos de mal humor, de mala cara, o damos rienda suelta a nuestra ira. Otro ejemplo, otra persona recibe más honores que nosotros. Nos gusta que los demás nos respeten y admiren. Por esta razón nos ponemos celosos de otras personas cuando tienen éxito. Los celos se transforman pronto en ira cuando alguien obtiene el empleo o el honor que nosotros deseamos. Son algunos ejemplos por lo cual puede llegar el enojo a nuestro corazón. No es necesario que se manifieste el enojo para que Dios vea el enojo en nosotros. Eso está claro en la Biblia. Lo vimos con Caín y lo vemos también con Jonás. Pero si nosotros pensamos que hasta que se manifieste Dios ve el enojo, pues ya desde ahí vamos perdiendo, ¿sí? Ya le estamos dando lugar al diablo. Es lo que decía el apóstol Pablo: ni des lugar al diablo. O sea, está alerta, que tus sentidos estén alerta. Hubo algo que te molestó, hubo algo que te enojó, alerta. El pecado está tocando a tu puerta. Es lo que quiere enseñar el apóstol Pablo. Eso es lo que nos quiere enseñar, nos quiere preparar para eso. ¿Por qué puede llegar el enojo? Por muchas razones. Un hermano te puede decir, hacer un compromiso contigo, ¿sí?, de que te iba a dar o te iba a prestar, o que tú le prestaste cierta cosa y te la devolvió en mal estado, ¿sí? ¿Y qué pasa? Claro que puede llegar el enojo en ese momento, el malestar. De un hermano te pidió dinero prestado, no te ha pagado, por supuesto que puede llegar el enojo al corazón del hombre. Claro que sí puede llegar. Todos somos diferentes y todos sabemos exactamente lo que no nos agrada. Yo no puedo saber qué es lo que hace que a ti te enoje más, pero Dios y el diablo sí lo saben. Y lo que el apóstol Pablo nos quiere decir, o sea, está alerta, es necesario que estés consciente de que puede llegar un enojo a tu vida. Y es necesario que sepas cómo tienes que hacer con ese enojo. ¿Qué es lo que tienes que hacer con ese enojo? Y muchas veces cuando no estamos alerta, cuando no lo sabemos qué hacer, y cuando llega ese enojo, actuamos de la peor manera. De la peor manera. Por no estar conscientes. Bien. Te decía que podemos hacer tres cosas. Uno, sacar ese enojo, sacar esa ira descontrolada, insultando,
maldiciendo, golpeando, que es lo que hace la mayoría de la gente inconversa, ¿sí? Que eso, lejos de ayudarnos, nos está destruyendo. La persona piensa que así demuestra fuerza, pero lo único que está demostrando es debilidad. Esa es la realidad. Otra es suprimiéndola, suprimiendo el enojo. Suprimir la ira es guardarla adentro. Hay personas que se enojan y expresan su furia abiertamente, como lo que platicábamos. Otros tienen los mismos sentimientos de ira, pero logran guardarlos dentro de sí. No sé si tú también conozcas personas así, o aún tú seas una persona así, que te dicen algo, te enojas, pero te quedas callado. Ahora sí, como dicen, te tragas el coraje. ¿Sí? Te tragas el coraje, es lo que estás haciendo. La ira que se guarda o se mantiene encerrada dentro de nosotros nos hiere y continúa hiriéndonos. Se convierte en resentimiento y amargura y puede causar una depresión o también muchas clases de enfermedades físicas. ¿Sí? Es muy común que esto suceda también, que muchas personas se enojen y supriman el enojo guardándolo. Pero está comprobado que eso acarrea muchas enfermedades. Si quieres poner las imágenes, hermano. Durante un momento de enojo, los músculos y las articulaciones se tensan o se engarrotan, como le decimos comúnmente. La sangre circula a menor velocidad. Se altera el equilibrio en los sistemas nervioso, hormonal y cardiovascular. La presión arterial aumenta, al igual que la frecuencia cardíaca y la hormona testosterona. Se altera la actividad cerebral y la bilis es producida en exceso. No sé si te ha tocado escuchar, pero de repente una persona que se enoja fuertemente o gravemente, pues le puede venir un paro cardíaco. Una persona que normal, que constantemente se está enojando, ¿sí? La vesícula biliar se le truena. Ahí tienen que ir corriendo al hospital a que le saquen la vesícula. Porque se enoja demasiado. Constantemente se está enojando. Está comprobado que estar enojado o lleno de ira causa arritmias, que es el estrés físico y mental que producen los enojos, puede desencadenar un colapso cardíaco. También hay parálisis facial. De repente hay gente que queda choca de su cara por el coraje que hicieron. Daños hepáticos, dolores musculares, hombros, nuca, espalda, por la tensión que hay. Diarrea. Estar enojado puede provocar lo que se conoce como síndrome del colon irritable, inflamación, gastritis, una de las consecuencias más frecuentes del enojo, y los síntomas son típicos: reflujo, dolor, ardor, sensación de fuego en la boca del estómago. Dermatitis, la comezón, el sarpullido, son causas del enojo también. No en todos los casos, obviamente, no estoy hablando de todos los casos, pero sí influye el enojo en este tipo de enfermedades. Está comprobado. Entonces, vemos aquí que hay muchas cosas o muchas enfermedades que vienen a raíz del enojo también. Pero más que las enfermedades, hoy tenemos que entender algo: que un enojo no llevado a Dios
es un pecado. Es un pecado. Esa es la tercera cosa que podemos hacer. ¿Sí? Ya vimos que podemos sacar la ira descontroladamente, arrasando con todo lo que tenemos a nuestro alrededor. Podemos suprimirla, tragándonos el coraje, tragándonos lo que nos hizo enojar. O 3, podemos confesarla. La mejor manera de tratar el enojo es hablar con Dios acerca de ello. Por eso quise que viéramos los versículos de Caín y de Jonás. Dios no está esperando a que tú te enojes para acusarte de pecado. No es la que la Biblia nos enseña. Dios lo que quiere es que tú estés consciente de tu enojo y que le busques a Él. ¿Sí? Por eso la Escritura dice que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Desde el momento que tú sabes que hay algo que a ti te molestó, te enojó, desde ese mismo momento tú debes de empezar a clamar a Dios. Debes de empezar a pedirle a Dios por esa situación que te está robando la paz en ese momento. ¿Sí? Y pedirle a Dios que te ayude. El solo hecho de estar en la presencia de Dios nos ayuda a calmarnos. También nos ayuda a ver las cosas en su perspectiva correcta. Esa es otra situación también. Porque muchas veces puede ser que tuviste un mal día, tuviste problemas en tu trabajo, tuviste problemas al conducir en la calle, y de repente todo se hace muy, muy complicado, muy difícil, y una cosita que era pequeña tú la haces grande. Es ahí el punto donde nosotros tenemos que estar preparados para ese momento. Porque si tú no estás preparado para ese momento, si tú no estás consciente de que puedes llegar a enojarte, y qué bueno que hace un rato la mayoría levantó la mano, porque eso quiere indicar que estás consciente de esto que te estoy compartiendo hoy, vas a estar más listo y vas a saber estar más tranquilo en ese momento de esa situación. Vas a saber manejar más la situación, vas a saber ir a Dios, vas a tranquilizarte. Hace algunos años pasaban por ahí un comercial donde una mamá le pegaba a un niño y le ponía que contara hasta 10, que se relajara, que contara hasta 10 y se tranquilizara. ¿Por qué? Porque pues anteriormente así era, el papá, la mamá se desesperó, todavía, ¿no? Pero ya hay más derechos de los niños, ¿no? Ya hay más protección para los niños. Pero les iba como en feria, ¿no? Si lo agarraban al papá, a la mamá de malas, hasta quedaba marcado el chamaco. Entonces, realmente, eso es lo que hoy Dios nos quiere enseñar. Tenemos que entender que cuando haya algo que nos moleste, que nos irrite, que nos cause enojo o ira, en ese momento, vete a hablar con Dios. Vete a hablar con Dios, camina un poco, vete a un lado donde tú puedas estar tranquilo y vete a meditar con Dios. Es lo mejor que puedes hacer. Sí. Si tú sabes que ya está ahí, que el pecado está tocando a tu puerta y que estás a punto de soltar una palabra hiriente, no lo digas, no lo hagas. Métete con Dios. Muérdete la lengua si es posible. Salte, camina. Pero no permitas que esa ira o que ese enojo te destruya y destruya a la otra persona que está contigo.
Eso es realmente el contexto de lo que Jesús quiere hablar cuando dice, oíste que fue dicho, no matarás. Pero yo os digo que cualquiera que se enoja contra su hermano y le dice, necio, fatuo, ¿sí?, ha cometido homicidio. Eso es lo que Jesús quería enseñar, el mandamiento completo. No solamente el hecho físico de llegar y asesinar a una persona, sino cuando esa persona no logra entender, no logra controlar ese impulso de querer dañar a otra persona, ya sea un odio o una sed de venganza lo lleve a querer dañar. Y fíjense lo que luego dice Jesús en Mateo capítulo 5, versículo 23 al 26. ¿Hasta dónde puede llevarte el enojo? ¿Hasta dónde puede llevarte un enojo en donde tú no vas y se lo confiesas a Dios? En donde tú no vas y quieres pues tranquilizar las cosas, hacer las cosas bien. Dice, por tanto, si tú traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. O sea, el hecho de que tu corazón haya un enojo o una ira y que tú no vayas y la confieses y que tú no vayas y te pongas a cuentas con tu hermano, te hace perder la comunión con Dios. Por eso dice el apóstol Pablo, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. En ese momento estás perdiendo la comunión con Dios. Por eso es un pecado que tiene que ser atacado claramente. Porque en ese momento pierdes la comunión con Dios. ¿Qué pasa si tú dejas pasar un día, una semana, un mes, un año? ¿Entiendes lo que el diablo va a hacer contigo? Te va a meter muchísimas cosas más. Debemos confesar rápidamente para no perder nuestra comunión con Dios. Luego dice Jesús en el 25, por tanto, dice, ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de ahí hasta que pagues el último cuadrante. ¿Qué quiere decir? Bueno, entre tanto que estás con él en el camino, esto quiere decir mientras estemos vivos, mientras estamos en camino a su trono de juicio. Después de la muerte será demasiado tarde. O aún el apóstol Pablo dice, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, dando un tiempo para que se arregle esa situación, porque es muy peligroso. Es muy peligroso que tú permanezcas enojado o lleno de ira contra alguien. Para terminar, la ira o el enojo es un pecado que empieza en el corazón. Empieza en el corazón. No es que las cosas externas sean las que nos lleven al enojo. Hay algo en el corazón que nos puede estar provocando un enojo, una ira. Y entre más rápido te des cuenta, mucho mejor. Podemos manifestar ese enojo a través de gritos, insultos, golpes. Podemos quedarnos callados y guardarlos dentro de nosotros, o podemos ir a hablar con Dios y pedirle que nos quite ese enojo, que sería lo más sabio. Necesitamos confesar
si nos enojamos con otras personas o hermanos y pedir perdón. Eso debería ser algo que nosotros practicáramos constantemente. No tendríamos que tener ningún problema con eso, en ser humildes. Dice la Escritura que al humilde lo enaltece, ¿sí? Mas al soberbio lo humilla. Debemos de ser humildes en ese sentido, estar en todo momento dispuestos a perdonar, armarnos de ese pensamiento. Dios quiere que nos vistamos como escogidos de Él, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviera queja del otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Eso es lo que Dios nos quiere enseñar hoy acerca de la ira. Eso es lo que Él quiere que entendamos. No se trata de decir yo ya no me enojo, porque sería muy aventurado. Sería como decir yo ya no me pongo triste o yo ya no me pongo alegre, porque es parte de nuestras emociones. Pero la idea del mensaje de hoy es entender qué debemos de hacer para estar preparados cuando llegue el enojo, cuando llegue la ira. Y sobre todo, para que no gane ventaja el diablo. Vamos a terminar la reunión. Vamos a tener un momento de ministración. Vamos a escuchar unos cantos. Si tú eres una de las personas que se irrita fácilmente, que de todo se enoja, que con cualquier cosa explotas, es momento que le pidas ayuda a Dios. Es momento que confieses. Es momento que medites realmente qué es lo que está sucediendo contigo. ¿Qué es lo que hace que tu corazón se llene tan rápidamente de enojo, tan rápidamente de ira? No es normal, no es correcto. Dios nos ha dado un poder de dominio propio, un poder para que el pecado no se enseñoree de nosotros. Así dice la Escritura. Y si nosotros no tomamos ese poder para nuestras vidas, y si permitimos que la ira y el enojo nos siga siendo presa fácil para caer constantemente, corremos un gran riesgo. ¿Por qué no pedirle a Dios ese espíritu afable y apacible que Él nos puede dar? Él está dispuesto a darlo. Él quiere dárnoslo. Lo tenemos primero que nada que confesar, que reconocer qué hay en nuestro corazón, que reconocer si por cualquier cosa nos enojamos, si por cualquier cosa empezamos a gritar, si por cualquier cosa empezamos a maldecir, a insultar. Pídele a Dios que te ayude. Él quiere hacerlo. Él quiere hacerlo. Él no te quiere dejar así. Él no te trajo hasta aquí para que tú sigas igual. Él quiere cambiar tu corazón. Padre, gracias por tu gran amor. Gracias por ese amor que sobreabunda en nuestras vidas, Señor. Muchas gracias porque, Padre, éramos lo vil, lo menospreciado, éramos, Padre, enemigos tuyos, Padre. Y tú nos hiciste tus amigos, Señor. Muchas gracias, gracias por esta palabra. Gracias por todo lo que nos has hablado hoy. Ayúdanos, Señor.
Ayúdanos a ser hacedores y no oidores olvidadizos de tu palabra, Señor. Ayúdanos a poner por obra, Señor, lo que tú nos enseñas. Ayúdanos, Padre, a creer en tu palabra, Señor. Porque es necesario creer, Señor. Ayúdanos en todo momento, Señor, y danos un corazón como el tuyo, un espíritu como el tuyo, Señor. Un espíritu afable, un espíritu apacible, Señor. Qué hermoso eres, Jesús. Cuánto queremos que cada día nos llenes más de ti, Señor. Cuánto lo anhelamos, Señor. Bendito sea tu nombre, Padre. Muchas gracias, oh Dios. Amén.